Hola amigos y amigas, en este nuevo vídeo de electrónica para no electrónicos vamos a ver los condensadores. Aquí en esta fotografía vemos condensadores electrolíticos, condensadores cerámicos y también condensadores variables. En esta otra vemos también condensadores, pero estos, como ya vimos en los anteriores vídeos, son condensadores de montaje superficial muy utilizados para la miniaturización de los circuitos electrónicos que se realizan en la actualidad. Este condensador es un condensador electrolítico también, pero tiene la peculiaridad de que es de tantalio. Estos son los condensadores electrolíticos que se utilizan y que han dado la posibilidad de miniaturizar más todavía los circuitos. Aquí los tenemos también, pero en la versión de montaje superficial. Vamos a ayudarnos de estos dos pequeños circuitos para ver el funcionamiento básico de los condensadores. En este primer circuito lo que vamos a ver representado aquí en la gráfica es la carga y la descarga del condensador. En primer lugar, si alimentamos el condensador, ponemos una resistencia que ya vimos en la resistencia, en este caso limitadora de corriente, vemos como en la gráfica se nos representa el tiempo de la carga del condensador. Pausamos, aquí lo vemos, el condensador estaba totalmente descargado, aplicamos la tensión, esta se va incrementando hasta que el condensador está totalmente cargado. Abrimos el circuito y el condensador se mantiene cargado. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el circuito por este lado y descargarlo a través de esta resistencia. Y veremos también el tiempo de descarga del condensador. Conectamos el circuito y en efecto vemos cómo el condensador se va descargando, se va descargando hasta que no tiene carga ninguna. Bien, pues esto es una de las formas más claras de ver cómo un condensador se carga y se descarga. Esto tiene mucha utilidad en circuitos que veremos posteriormente. Vamos a ver ahora en este circuito cómo se comporta el condensador ante la corriente continua y ante la corriente alterna. Aquí vemos una fuente de corriente continua de 5 voltios. A través de este interruptor alimentamos el condensador. Aquí hemos puesto una lámpara que haga de carga del circuito conectada a tierra. Y por otro lado tenemos la fuente de corriente alterna, 50 Hz, también a través de este interruptor conectado al condensador. Aquí hemos puesto una resistencia con un interruptor para cuando nos interese descargar el condensador. Entonces vamos a ver en primer lugar el comportamiento ante la corriente continua. Ponemos en marcha el circuito, alimentamos el condensador, pausamos la gráfica y aquí vemos cómo inmediatamente lo que ha hecho es cargarse parte positiva, parte negativa el condensador. Se ha quedado cargado, aquí en la gráfica lo vemos, partíamos de cero. Como se ha cargado, se mantiene cargado. Abrimos el circuito y el condensador sigue cargado. El condensador en corriente continua lo que hace es cargarse en un extremo, cargarse en el otro extremo y salvo que cerremos el circuito, como en este caso con la resistencia, el condensador no se descarga. Pero la corriente no pasa de esta parte a esta parte. Eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. La corriente no pasa a través del condensador. Bien, vamos ahora a cerrar el circuito para descargar el condensador y lo apreciaremos aquí en la gráfica. En efecto, vemos cómo desciende la tensión, la carga del condensador, hasta ponerse a cero.
Bien, ahora lo que vamos a ver es el comportamiento del condensador, pero con la corriente alterna. Alimentamos el circuito, pausamos, aquí vemos la señal, lo que pasa que el ciclo de tiempo que tenemos es muy alto, por lo que no vemos la onda. Vamos a ajustarlo. Aquí sí que lo tenemos ya, en milisegundos. Ponemos en marcha, vemos como la onda de corriente alterna está en el circuito aquí y está en el circuito aquí. En este caso, aunque parezca que la tensión está pasando a través del condensador y por eso veamos la señal de salida de la corriente alterna, vamos a eliminar esta sonda para que veamos claramente que es verdad que la señal de alterna que vemos aquí es la de la salida del condensador. Aunque parezca que la señal alterna está pasando a través del condensador, realmente no es así. Lo que está haciendo la corriente alterna es que está cargando y descargando el condensador de forma secuencial en función de la frecuencia que tiene la fuente de alimentación o en su caso el origen de la señal de la corriente alterna, como pueda ser el sonido, etcétera. Bien, aquí con este péndulo de Newton podemos ver más o menos de forma visual lo que hemos dicho del condensador, cómo la corriente alterna entra y sale del condensador de las placas, pero no atraviesa el interior del condensador, sino que se repercute entre la entrada y la salida del mismo. Vamos a ver en cámara lenta lo que hemos visto antes, cómo se carga el condensador, se descarga, se carga el condensador, se descarga. Va alternando entre positivo y negativo, lo vemos aquí arriba. Pero vuelvo a repetir, la corriente no pasa a través del condensador. Eso lo tenemos que tener muy claro. Como veis, el uso de los condensadores en electrónica es bastante complejo y tiene muchísimas utilidades. Las resistencias, pues vimos ya cómo funcionaban, es en teoría bastante sencillo. Y el tema de los condensadores ya es un poquito más complicado determinar en un circuito qué función exactamente tienen. Aquí vamos a ver otro uso de los condensadores muy habitual, y es la separación de señales, por ejemplo, para limpiar, ¿vale? Vamos a ver cómo se limpian señales. He puesto aquí varios circuitos porque vamos a ir viéndolo muy clarito, de un circuito básico a uno más complejo, y aquí ya vamos a hacer lo que sería la limpieza de las señales. Aquí lo que tenemos es una señal de corriente alterna, 50 Hz. Aunque hablo de corriente alterna, no significa solamente que sean corrientes de alimentación alterna. Corriente alterna nos podemos referir a señales de sonido. Las señales de sonido también son una señal de corriente alterna. Bien, hemos puesto aquí una sondita para que la gráfica pues nos represente, como en los otros circuitos, el funcionamiento. Vamos a ponerlo en marcha y aquí vemos pues nada, muy sencillito. Tenemos la señal de corriente alterna con una resistencia de carga, una resistencia de salida, limitadora, y aquí vemos pues la señal de corriente alterna perfectamente limpia. Ahora vamos a suponer que tenemos una señal que se nos está cargando de ruido encima de la señal que nosotros tenemos limpia. Vamos a ver eso representado en la gráfica. Ponemos aquí la sonda y aquí lo tenemos. Vemos cómo tenemos la señal de los 50 ciclos y encima como tenemos una señal de ruido. Aquí lo vemos claramente. 50 Hz sería la señal nuestra limpia, y estos 3000 Hz pues sería la señal que se nos ha montado en la nuestra, creándonos un ruido.
¿Qué podemos hacer para eliminar ese ruido? Pues para eliminar ese ruido lo que se hace es poner un condensador configurado de esta forma con lo que se llama filtro paso bajo. ¿Por qué filtro paso bajo? Porque lo que hace esto es que deja pasar la baja frecuencia y no deja pasar la alta frecuencia. Por eso se llama filtro paso bajo. Vamos a ver cómo funciona. Ponemos ahora nuestra sondita aquí y vemos cómo en efecto la señal, perdón, la señal nos la ha limpiado y nos ha eliminado el ruido que teníamos encima de los 50 Hz. Pues esa es la función del condensador, del filtro paso bajo. Ahora lo que vamos a hacer es lo contrario. Imaginémonos que lo que queremos es desechar la señal de baja frecuencia y queremos aprovechar la señal de alta frecuencia. En ese caso lo que haríamos es una configuración de filtro paso alto. En vez de ir el condensador aquí abajo, iría aquí arriba. Y vamos a simularlo. Y aquí lo tenemos. Nos está dejando pasar la señal de ruido. Aquí la veis. Y ha desaparecido la señal de los 50 Hz. Luego esto sería un filtro paso alto. Deja pasar la alta frecuencia. Bien, pues esto es otro uso muy habitual de los condensadores. Hemos visto hace un momento un filtro paso alto, un filtro paso bajo. Bien, esos circuitos que hemos visto y que hemos simulado serían circuitos básicos para ver cómo funciona el filtro paso alto y filtro paso bajo. Pero en muchos sitios también veréis esta configuración de circuito un poquito más elaborado, con lo que se llama un amplificador operacional, como filtro paso alto, aquí lo tenemos aquí nuestro condensador, y filtro paso baja o paso bajo, que sería también esta configuración, ¿vale? Esto lo vais a ver también en muchos circuitos, no es solo la configuración que vimos en la prueba anterior. Y luego tenemos otro filtro que se llama filtro pasabanda. Este circuito que vemos aquí lo que hace es que no es que deja las altas o solo las bajas, sino que deja pasar una frecuencia determinada que nos interesa, que puede estar entre altas y bajas. Esto sería entonces un filtro pasabanda, o sea, banda porque es la banda que nos interesa filtrar. Veis que el circuito es un poquitín más complejo, también con sus condensadores y con el amplificador operacional. Esto lo veremos también en circuitos reales. Vamos a ver ahora otro uso de los condensadores en este circuito que se llama acoplo y desacoplo. Este tipo de circuito y esto del desacoplo y el acoplo se utiliza normalmente para funciones de amplificación de señales. Bien, vamos a explicar en primer lugar un poquito el circuito. Lo que vemos es una alimentación de corriente continua para la polarización del transistor y la alimentación del circuito en sí, y luego tenemos una señal alterna que en este caso pues podría ser una señal, por ejemplo, de sonido. ¿Qué queremos conseguir con este circuito? Pues con este circuito lo que queremos es que esta señal de sonido se nos amplifique a través del transistor, ¿vale? Entonces tenemos aquí la señal, nos pasaría a través del transistor, el transistor amplificaría la señal y nos la daría amplificada a la salida. Vamos a ver eso aquí en la gráfica. Ponemos en marcha el circuito, vamos a pausarlo y aquí lo vemos. Tenemos la señal azul de entrada, que la vemos aquí, y vemos como la señal roja de salida es la señal amplificada. ¿Qué problema tenemos en este circuito? Pues que al tener mezclada la señal alterna con la señal de corriente continua, el circuito nos funcionaría de forma incorrecta. ¿Qué hacemos? Intercalamos un condensador a la entrada, un condensador a la salida, que lo que hace es separar la corriente continua de la corriente alterna. Deja pasar, entre comillas, acordaros como vimos en el vídeo anterior, la corriente alterna, pero bloquea la corriente continua.
Esto se llamaría acoplo, porque acopla un circuito a otro. Vamos a ver qué pasaría si anulamos el condensador en el circuito. Lo ponemos en marcha, vemos la señal amplificada de antes, anulamos el condensador, pausamos y vemos cómo la señal se distorsiona porque se ha mezclado la corriente continua con la corriente alterna. Bien, pues esto es lo que se entiende, como hemos dicho, por acoplo y es muy utilizado en circuitos de amplificación de señales. ¿Qué sería el desacoplo? El desacoplo es lo siguiente. Nosotros en este circuito, si tenemos aquí la señal de corriente alterna y tenemos que alimentar aquí una resistencia para el funcionamiento correcto del transistor y lo que queremos es que esa señal de corriente alterna no pase a través de la resistencia, lo que hacemos es poner un condensador en paralelo a la resistencia, que lo que hará es que la señal de corriente alterna se irá por el condensador y no atravesaría por la resistencia. Eso sería el desacoplo. Una vez visto el comportamiento del condensador en corriente continua y en corriente alterna, ahora vamos a ver circuitos prácticos de uso del mismo. En este caso lo que vamos a hacer es usar el condensador como temporizador. Tenemos aquí el condensador, una resistencia de polarización de un transistor y aquí hemos puesto una lamparita para que nos indique la temporización del circuito. Conectamos el circuito, se carga el condensador, vamos a pausar un momento. Aquí lo vemos como el condensador se ha cargado totalmente, la sonda roja. El transistor conduce y se ilumina la lamparita. Ahora lo que vamos a hacer es soltar el circuito y lo que pretendemos es que con la carga del condensador se siga alimentando el transistor para que la lámpara siga luciendo. ¿Cuánto? Pues durante el tiempo que se mantenga la carga del condensador. Vamos a hacerlo. Abrimos el circuito y en efecto vemos cómo se empieza a descargar el condensador. Llegará un momento en que la descarga será tal que el transistor deje de conducir. Aquí está, en este preciso instante, empieza a dejar de conducir el transistor y la lámpara se ha apagado. Luego vemos un circuito básico en el que hemos utilizado un condensador como temporizador. Bien, hasta aquí nuestro vídeo básico sobre condensadores y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.